Nos dan esta ecuación y nos piden que la grafiquemos, que hallemos vértices, focos, directriz, asíntotas, es decir, todo lo que podamos hallar de esta expresión, ¿sí? Algunas cosas puede ser que no las tengamos. Primera cosa que vamos a analizar. Esta expresión, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos variables, y x. Una de las variables está elevada al cuadrado. Por más que no lo veamos acá, vemos que toda esta expresión acá está elevada al cuadrado. Y que la otra variable, la x, está elevada a la 1. Con lo cual, si algo está elevado al cuadrado y la otra variable está elevada a la 1, cuando pasa esto, esto es una parábola. Por lo pronto ya sabemos que esto es una parábola. ¿Y qué expresiones tenemos de una parábola? Nosotros vimos en las expresiones de parábola y tenemos también en el machete que tenemos que una parábola tenía, cuando estaba en el origen de coordenadas, por ejemplo, podíamos tener de machete que era igual a por x cuadrado, y esta parábola, ¿qué imagen? ¿Cómo era su gráfico? Era una parábola, ¿sí?, que podía o ser abrazando al eje de las y positivos o abrazando al eje de las y negativas, pero lo que estaba claro es que abrazaba al eje de las y. ¿Por qué? Porque el eje de las y era el que estaba a la 1, ¿sí? Ahora, si x estaba a la 1, ¿no? Si x estaba elevada a la 1 y esto era, la expresión era a por y al cuadrado, esta es la imagen, el gráfico, iba a abrazar al eje de las x, positivas o negativas, dependiendo del valor de a. Esto sí estaba en el origen de coordenadas, es decir, que pasaba por acá, no tenía término independiente, ¿sí? En este caso, ¿yo tengo término independiente? Acá sí hay término independiente, ¿sí? Entonces yo ya sé que esto que está acá tiene un término independiente, es decir, que el vértice de la parábola no está en el origen de coordenadas. ¿Dónde va a estar el vértice de la parábola? ¿Cómo va a ser la expresión de la parábola? Bueno, yo sé, puedo buscar en el machete, que seguramente me van a dejar usar, yo sé que el vértice, cuando está desplazado, siempre lo llamamos con h y con k, ¿no? ¿Y cuál es la expresión? Esa expresión, yo sé que va a ser i menos k, ¿sí? Va a ser igual a por x menos h al cuadrado. Esa es una forma de expresarlo. O la otra forma va a ser x menos h va a ser igual a ¿por quién? Por i menos k al cuadrado. ¿En qué cambia acá? ¿Qué es lo diferencia entre este y este? Bueno, primero, en los dos casos tengo desplazamiento del vértice. El vértice de la parábola, ¿dónde va a estar? El vértice va a tener coordenadas h en x y k en y, ¿sí? Lo que yo no sé, digo, de acuerdo a cómo sea esto, ¿qué dijimos? Que cuando la variable y que está a la 1, ¿sí?, va a abrazar al eje de la y, es decir, esta parábola va a estar desplazada, supongamos, ¿no? Que va a ser h, k, y supongamos que abraza a un eje, va a ser a es positivo. ¿Y a quién va a abrazar? Va a abrazar a un paralelo al eje y, ¿sí? Entonces, esta parábola tiene que ver con una parábola con esta imagen. En cambio, esta parábola, que tiene la x a la 1, va a tener una imagen que va a tener, por ejemplo, desplazamiento en h, desplazamiento en y, h, k, ¿sí? Y esto, en vez de abrazar un eje paralelo al eje y, va a abrazar a un eje paralelo al eje x, ¿sí?, que va a ser su eje de simetría, un eje paralelo al eje. Si este es el eje x, este va a ser un eje paralelo al eje x. Y acá el eje de simetría era un eje paralelo al eje y.
¿Cómo es la que nos dan a nosotros? ¿Qué tipo es de todo esto que escribí? Y, a ver, tengo la y es la que está al cuadrado, ¿sí? Y está con desplazamiento. A ver, no es ninguna de estas. La y está al cuadrado, es decir, es esta. Esto que está acá es la expresión con la cual yo tengo que comparar, ¿sí? Entonces vamos a comparar, vamos a copiar esa expresión. Y menos 2 al cuadrado es igual a 2 por x más 1, ¿sí? Bien, ¿esto lo copié igual que esto? No. Vamos a copiarlo, vamos a acomodarlo de esta misma manera, ¿sí? ¿Quién es A? A no era 1 sobre 2p. A no era igual a 1 sobre 2p, donde p, ¿qué era? Era la distancia que había entre el foco y la directriz. Digo, porque esta es de este tipo, donde el eje es horizontal, el eje de simetría, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a hacer? Acá, vamos a poner, yo sé que el número tiene que estar acá. ¿Qué número va a venir acá? ¿Va un 2? No, el 2, si lo quiero pasar para este lado, ¿cómo pasa? Pasa con un medio, ¿no? Pasa el 2 dividiendo, ¿dónde va a quedar? Un medio por y menos 2, todo esto es igual a x más 1, ¿sí? Y ahí me quedó de la misma forma que ahora está acá, ¿sí? Yo sé que todo esto que está acá, el 1 medio, es igual a A. Y esta A era igual a 1 sobre 2p. ¿Quién era P? P es la distancia que hay entre el foco y la directriz. ¿Por qué me importa esto? Y porque me piden que yo diga dónde está el foco y dónde está la directriz. Primera cosa, vamos a ver, ¿dónde está el vértice? ¿Y quién me dice a mí dónde está el vértice? Y yo sé que esto que le está restando a y esto que le está restando a x, no, acá me olvidé el cuadrado, ¿no tiene que ver con las coordenadas del vértice? Bueno, entonces, el vértice, ¿dónde va a estar? Esta va a ser la componente x del vértice, ¿sí? Acá aparece como más. Quiere decir que esto era menos 1, para que acá me dé más 1. Entonces, la componente x va a ser menos 1. Es decir, de lo que yo veo es lo que está cambiado de signo. Y acá, ¿cómo va a ser? Veo menos 2. Quiere decir que había menos más 2. Es decir, que acá va 2. Entonces, las coordenadas del vértice van a ser menos 1, 2. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿dónde va a estar el foco y la directriz? Bueno, vamos a hacer un esquema de lo que tenemos hasta ahora. Yo sé que en menos 1 de x, 2 de y, acá está el vértice. ¿Cómo va a ser el eje de simetría y el eje donde está el foco? Bueno, ya dijimos que va a ser un eje paralelo al eje x, ¿sí? Porque este es el que está a la 1. Es decir, este lo puedo marcar clarito para no hacer lío, que este va a ser el eje de simetría, ¿sí? Después, la otra cosa que me aparece acá, ¿cómo es este valor A? ¿Positivo o negativo? Fíjense, acá es positivo, ¿sí? Cuando esto está acomodado con algo de este lado y algo de este lado, esto es positivo, la A es positiva, ¿sí? Bien, es más, si yo despejo de acá, digo, un medio es igual a A, ¿sí? Entonces, y P también va a ser positivo. Entonces, como este valor es positivo, esto, la concavidad, abraza al eje positivo, a un paralelo positivo de las X, ¿sí? Es decir, esto va a ser algo que abraza, digo, voy a hacer un esquema, va a ser así. No sé bien por dónde cortar, no estoy calculando eso, estoy viendo que el esquema es para este lado, ¿sí? Abraza al paralelo, ¿sí? De las X y a su parte positiva, hacia el lado positivo, ¿sí? Así va a ser el esquema de esta parábola. Entonces, ¿para qué lado va a estar el foco? ¿El foco puede estar para este lado? No, el foco está adentro, está contenido, abrazado por la parábola, ¿sí? ¿Y a qué distancia va a estar? Y no sé yo bien a qué distancia va a estar. Yo sé que
Para un lado va a estar el foco, para el otro lado va a estar la directriz. Vamos a hacer un dibujito nomás, no sabemos medidas exactas. Yo lo que sé, entre el foco y la directriz, ¿cuánto vale esta distancia? Yo sé que esta distancia es P. Yo tengo manera de sacar esa distancia P y puedo sacarla. ¿Por qué? Porque yo sé que 1 sobre 2P es un medio. A ver, si 1 sobre 2P es un medio, ¿sí? Si yo quiero despejar P, puedo pasar P para acá multiplicando. Paso el 2 para allá. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que P es igual a 1, ¿sí? Entonces, toda esta distancia, de casualidad me dio así en la imagen, que toda esta distancia vale 1. Entonces, de acá hasta acá, ¿cuánto vale? 1 sobre 2. Esto es un medio. Y esto es un medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a ubicar el foco? Si acá tengo menos 1. Y esto vengo medio para la derecha. Es decir, yo para ubicar el foco, ¿dónde me voy a poner? Menos 1 más, vamos a anotar, el foco va a estar en menos 1 para la izquierda y más un medio para la derecha. ¿Y a qué altura va? Y va a ir a 2 de altura. ¿Sí? Y ya saqué el foco. El vértice ya sabíamos, va a ir a la misma altura del vértice, porque va sobre la misma línea, va sobre el eje focal. ¿Y la directriz dónde va a estar? Y la directriz va a ser una recta vertical. ¿Cómo son las rectas verticales? ¿Qué ecuación tienen las rectas verticales? Tienen una ecuación donde x vale siempre lo mismo, ¿sí? Esta ecuación de la directriz. ¿Cómo va a ser? Va a ser x igual a un número. ¿Qué número va a ser? Si hasta acá yo tenía menos 1 y me vengo menos medio más para acá, va a ser menos 1 menos un medio, va a ser menos 3 medios. ¿Sí? Es decir, la ecuación de la directriz va a ser x igual a menos 3 medios. Esta es la ecuación de la directriz y el foco va a estar en menos 1 más un medio menos un medio 2, ¿sí? Acá tenemos el foco, acá tenemos el vértice y acá tenemos la gráfica. Bueno, y acá ya hicimos el problema.